Hay muchas cosas que destacar, pues entre ellos es que se identifican alrededor de 40 métodos usados por la dictadura para torturar, se identifican centros clandestinos, centros de detención en los que se cometieron acciones de tortura y se identifican 156 perpetradores con nombres. Eso es importante, es decir, hay toda una cadena de mando que está descrita en diferentes niveles. Estamos hablando desde la policía hasta los prefectos, alcaides, hasta funcionarios de la alcaldía. Allí hablamos de al menos 6 alcaldías con nombre y apellido, en donde hay personas que lo señalan, ¿verdad? Por ejemplo, al comisionado Avellán se le señala en 7 ocasiones. Estamos hablando del universo de 158 casos. Estamos hablando que hay una persona de un mando bajo que se le señala 16 veces por 16 personas distintas. Es decir, aquí tenemos elementos para configurar un caso que eventualmente van a permitir llevar a la justicia a los perpetradores de uno de los peores crímenes que existen en la humanidad, que es el crimen de tortura, que es un crimen de lesa humanidad. Cuando hablamos de tortura, hablamos de situaciones que pasaron. ¿Cuáles fueron esas torturas? Mira, por ejemplo, hablamos de tratos verbales y degradantes, se identifican 102 casos, hablamos de golpizas, 130 casos, amenazas de muerte contra familiares y contra presos políticos, 84 casos, desaparición forzada temporal, que tanta angustia e incertidumbre le causa a los familiares, ¿no? Cuando detienen a alguien y lo desaparecen por meses. Hablamos de quemaduras, 18 casos de quemaduras. Hablamos de choques eléctricos, 15 casos. Y una de las peores torturas físicas que existen es la tortura por suspensión y colgamiento. 17 casos de los 158 señalan esta tortura, y hablamos también de la simulación o ejecución de asesinato y el desprendimiento de uñas. Hablamos de 7 y 9 casos respectivamente, además de la violencia sexual, la tortura sexual y violación contra mujeres y hombres, en una mayor proporción contra mujeres. Una de cada 4 mujeres que recibimos, que eran 28, fueron víctimas de violación. Y de otros tipos de tortura. Se señalan, de otros tipos de tortura sexual, se señalan 158 acciones de tortura sexual. De ellas, 71 son contra mujeres. Y el universo de mujeres es más pequeño. Estamos hablando de 28 casos de mujeres y 130 casos de hombres. Es decir, que a pesar de que el universo era más pequeño, hablamos de un número menor, el número de acciones de tortura sexual contra ella es altísimo. Y la intensidad y el ensañamiento es mucho mayor contra las mujeres. Ya el grupo de expertos de la ONU destaca que en Nicaragua se cometió crímenes de lesa humanidad. Este informe abona para un proceso de justicia a futuro. Se empalma totalmente. Es decir, el GREN es un informe valiosísimo, pero por ejemplo no recoge tantos casos de tortura. Yo creo que no existe en Nicaragua en este momento un informe tan completo con 158 testimonios, y evidentemente eso aporta, y aunque nosotros hemos protegido la identidad de las víctimas porque es un contexto de mucho riesgo, son víctimas que están dispuestas a hablar cuando corresponda hablar ante los tribunales que en su momento tendrán que abrirse, ya sea en Nicaragua, en un nuevo gobierno, o ya sea a nivel de la jurisdicción universal, que son los caminos que en este momento se están abriendo. Este informe definitivamente abona a lo que está haciendo el GREN, y acordate que el mandato del GREN se ha extendido por 2 años más. Entonces hay que aportar más información en materia de tortura. Yo creo que el GREN va a recibir con alegría este informe que hemos elaborado, porque es un informe muy, muy valioso y que ha representado 2 años de trabajo para este colectivo.